Ya estás. ¿Estamos listos? Buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo están todos por ahí? Feliz noche de domingo. Estamos entrando a las 7. Estamos entrando a las 7 en punto de la noche. Escucha como un ruido blanco. ¿Estamos? Buenas noches. Aquí haciendo los ajustes de último momento. Recuérdense que aquí la producción y todo este esfuerzo que se está haciendo es individual. Tenemos un feedback ahí. Se escucha el feedback. Bajémosle volumen a uno de los aparatos que están ahí, por favor. Ahí está. Cambiemos de micrófono. Buenas noches. ¿Estamos ahí? ¿Estamos ahí? ¿Estamos ahí? Estamos. Ok, gracias. Bueno, espero que se empiecen a conectar. Vamos a hablar de la explicación, como lo había dicho, del voto nulo. Vamos a explicar de una forma documentada en qué se basa el voto nulo, qué es lo que puede pasar con el voto nulo y cuál es el fundamento legal. Les voy a platicar lo que dice la ley electoral y de partidos políticos. Pero de primero, lo que quiero decirles es de que esta es una protesta y rechazo en contra de la clase política corrupta. Esto es un rechazo de una manera cívica y democrática y legal. Es legal votar nulo y está amparado a la ley. Podemos ganar con el voto nulo en contra de la clase política y corrupta. La respuesta es sí. Esa es la respuesta que les puedo decir yo, porque he estado escuchando durante el fin de semana, obviamente todos los políticos y todos los que pertenecen a esa clase política. Estamos hablando de Suri Ríos, Edmo Mulet, Sandra Torres, Manuel Conde y toda la lista de políticos que van corriendo para la presidencia, y ya están ellos llamando a que no se vote nulo. Obviamente, a ellos no les va a convenir este tema del voto nulo. Definitivamente que no. Y ahí andan ellos como zopilotes o como aves de rapiña, tratando de capturar y de comerse los votos y el caudal electoral de aquellos 3 candidatos descalificados o que lo sacaron de la contienda. Estamos hablando de Telma Cabrera, de Roberto Arzú y del señor Carlos Pineda. Por ahí había otro candidato que era de los enanos y que parece que tampoco lo dejaron participar, sin ninguna posibilidad y de caudal electoral y poco popular. Pero estoy hablando de estos 3 candidatos populares. Entonces, obviamente, ahorita todos estos candidatos, los que ya les dije, andan viendo cómo se ganan el caudal electoral de Telma Cabrera, de Roberto Arzú y de Carlos Pineda. Entonces, les voy a decir y les voy a poner aquí, esta es la ley electoral y de partidos políticos vigente hoy por hoy en Guatemala. ¿Sí? Esta ley regula todo lo que es los procesos electorales, los entes electorales, los partidos políticos, las autoridades electorales,
que no sabemos realmente si tenemos autoridades electorales hoy por hoy, pero lo importante y lo que nos atañe a nosotros es el artículo 203 bis y el artículo 210 segundo párrafo. Ya les había dicho a ustedes que en el año 2016 hubo una reforma a la ley electoral y esas reformas incluyeron la contabilización del voto nulo. Y les voy a leer el artículo 203 bis. Dice: efectos de la mayoría absoluta de votos nulos. ¿Qué quiere decir esto? Que el artículo 203 bis de la ley electoral le da validez en la contabilización de los votos nulos en una elección. Y dice: si en los sistemas de votación los votos nulos sumados en alguno de dicho sistema fueren más de la mitad de los votos válidamente emitidos, el Tribunal Supremo Electoral acordará y declarará en única instancia la nulidad de la elección en donde corresponda y se repetirán estas por única vez, debiendo los partidos políticos y en su caso los comités cívicos electorales postular candidatos a los cargos públicos correspondientes. Para el efecto se procederá en lo aplicable en el artículo 210 de esta ley. Ese se los voy a leer después, pero les quiero explicar qué es lo que se interpreta de este artículo 203 bis. Esto quiere decir que si la mayoría, si la mitad, más de la mitad de los votos válidos en una elección son nulos, esto provoca la anulación de esa elección. Yo ya les había explicado que cuando vayamos a votar el 25 de junio vamos a ir a elegir 5 autoridades. Presidente, vamos a elegir diputados al Parlacén, vamos a elegir diputados listados nacional, nuestros diputados de distrito que son del departamento y vamos a votar por nuestros alcaldes. Entonces lo que dice este artículo, que en cualquiera de esas 5 votaciones, si la mayoría, más de la mitad de los votos válidos son nulos, se anula la elección. Entonces esto quiere decir que este artículo, que es una ley, que es el artículo 203 bis de la ley electoral, nos está diciendo que el voto nulo tiene efectividad. ¿Cuáles son los votos válidamente contabilizados o los válidamente? Los votos son los que se le asignan a las candidaturas, más los votos en blanco, más los votos nulos. De eso se va a sacar un total de votos y de ese total de votos tenemos que aplicar la mayoría, o sea, la mitad, más de la mitad, o sea, el 51% para poder ver si los votos nulos van a anular esa elección. Ahorita les voy a decir gráficamente con números reales qué es lo que tendría que pasar el 25 de junio para que podamos anular la elección de presidente. El artículo 210 de la ley electoral, donde dice la repetición de un proceso electoral, dice el segundo párrafo: si la elección se repitiese como consecuencia del porcentaje de la suma de votos nulos, o sea, el 51%, se hará la convocatoria de elecciones dentro del plazo de 10 días a contar a partir de la declaratoria de nulidad. Esto quiere decir de que cuando el Tribunal Supremo Electoral haga la sumatoria de la elección de presidente, por ejemplo, y determine que el 51% o más de esos votos fueron votos nulos, va a emitir una resolución en donde declara nula la nulidad de la elección. Dice: la celebración de las asambleas generales extraordinarias que correspondan finaliza 60 días antes de la fecha que se celebren las elecciones.
los 30 días siguientes para la inscripción de candidatos y las elecciones se efectuarán un domingo del mes de octubre del mismo año. Esto quiere decir que si el 25 de junio gana el voto nulo y supongamos que el día 30 de junio el Tribunal Supremo Electoral declara nula la elección, los partidos políticos van a tener julio, agosto para hacer sus asambleas extraordinarias, postular nuevamente candidatos que pueden ser los mismos. Ahí hay mucha gente diciendo, pero si se anula la elección, van a ser los mismos candidatos. Sí, pueden ser los mismos, pero la norma está abierta. Pueden postularse, porque ahí solo dice postulación de candidatos. La norma no dice se postularán a los mismos candidatos. O la norma tampoco dice se postularán a otros candidatos. Solo dice se postularán candidatos en las asambleas. Y entonces sería julio y agosto. Entonces quiere decir que en septiembre, todo el mes de septiembre, los partidos políticos, después de sus asambleas extraordinarias, inscriben candidaturas. Y la elección, la segunda elección sería como dice, el último, se efectuará un domingo del mes de octubre. O sea, puede ser primero, segundo, tercero o cuarto domingo del mes de octubre. Ahí tendríamos que ver cómo está el mes de octubre. Bueno, entonces, esto está en ley. Lo que yo les decía es que aquí se abren posibilidades, estimo yo, Miguel Balcells, hay varias posibilidades. Una de ellas, las que miro yo, es que si se logra anular la elección de presidente y vicepresidente este 25 de junio, eso va a provocar un desgaste en contra de estos partidos políticos. ¿Cuál va a ser el desgaste? Ya gastaron en sus campañas, se dieron cuenta que no ganaron y van a tener que volver a hacer todo el andamiaje para poder provocar nuevamente las elecciones. Ese es un efecto. Segundo efecto, los candidatos que ya formuló la alianza perversa, corrupta, y que ya fraguó que tiene que haber una segunda vuelta con Sandra Torres, o Sandra Torres con Edmund Mulet, o Sandra Torres con Suri Ríos, porque a ellos les conviene que exista una segunda vuelta. ¿Por qué? Porque ahí es donde se hacen todas las componendas entre los candidatos que están entre el primero, segundo y tercer lugar. Ya metieron diputados, entonces ahí es donde se hacen todas esas alianzas y componendas, y eso es lo que le ha funcionado a Sandra Torres. Coloca diputados y negocia y aprovecha ese poder que le da la primera elección para poder seguir cogobernando con el siguiente presidente y el siguiente Congreso. Y eso ha pasado en las últimas 3 elecciones. Entonces, la segunda vuelta, para ellos es conveniente. Para nosotros los ciudadanos no es conveniente que exista esa segunda vuelta. ¿Por qué? Porque si nosotros anulamos la elección, ese desgaste y el plan que tienen ellos después para la segunda vuelta, se los vamos a quebrar. Ese es el segundo efecto. El tercer efecto es que todos aquellos candidatos que no tienen posibilidad, a ellos están diciendo que no conviene el voto nulo porque ni modo, si pasa Sandra Torres y Edmund Mulet a la segunda vuelta, van a empezar a ver los apoyos y alianzas con todos los que no entraron en esa segunda vuelta. Y entonces todas esas componendas y todas esas marañas y marufias que hacen estos políticos, para el pueblo, para nosotros, tampoco son convenientes. Porque después vamos a ver al candidato que estaba en 6ª posición de ministro de Salud, por ejemplo. Vamos a ver el candidato que estaba en 8ª posición de ministro de Gobernación. O sea, se hace toda esa maraña y por eso los candidatos enanos que no aparecen dentro de esa fórmula que tiene este sistema perverso diseñado, tampoco ellos siempre van a decir que el voto nulo no le conviene a la población. Pero yo les estoy diciendo que el voto nulo
sí le conviene a la población. ¿Por qué? Porque vamos a romper ese esquema de las mafias políticas que se escudan en partidos políticos y que utilizan el proceso democrático electoral con fines particulares y perversos. Entonces, para nosotros el pueblo, este tipo de manifestación tiene que ser positiva. Bueno, ¿qué es lo que pasa? Se anula la elección de conformidad al artículo 203 bis y en el artículo 210, segundo párrafo, dice que si se anula la elección, los partidos tienen que volver a convocar asambleas y sufren ese desgaste. Mi pronóstico es que si nosotros logramos eso, van a haber candidatos y partidos que no van a poder hacer sus asambleas. En la elección presidencial, si ahorita vemos 20 o 21 candidatos, vamos a disminuir ese grupo de candidatos posiblemente a unos 10 u 11 candidatos. Los que le anulamos la elección y que ya se están sobando las manos viendo que van a pasar a segunda vuelta, se van a dar cuenta que no son populares. Y ahí en ese momento, mis estimados amigos y amigas, los que dicen no al voto nulo, yo les puedo decir que en ese momento pueden tener chance los otros candidatos meridianamente buenos que se podrían agrupar y hacer un frente común para derrotar a esos 3, 4, 5 partidos y los plan B, ¿verdad? El plan B de Sandra Torres es el gallo, ahí está FCN que podrá ser el plan B de tal vez Uri Ríos y el plan B de Mulet será otro de los partidos tal vez donde está el doctor Espada, yo no sé, pero nosotros podríamos provocar con esta manifestación cívica y democrática que los otros candidatos pudieran hacer una agrupación, una alianza, pero no una alianza para hacer negocios, sino hacer una alianza para realmente contrarrestar el poder del dinero, de la corrupción y de todas las tranzas y todos los movimientos que han hecho en las instituciones como el Tribunal Supremo Electoral, en la Corte Suprema, en la Corte de Constitucionalidad, y realmente hacer un frente ciudadano de oposición quitándose el antifaz de sus agendas particulares cada uno de estos otros partidos. Entonces, díganme ustedes si esta posibilidad que nos da la ley, que no es ilegal, sino que es legal, no es un tema que nos puede convenir a nosotros como ciudadanos comunes y corrientes. ¿Cómo lo vamos a hacer? Esa es la pregunta que se estarán formulando todos. De ahí vamos a hablar de algunas cosas que la gente podría estar diciendo de que tal vez Yamatei va a seguir gobernando, pero eso no. ¿Cómo lo vamos a hacer? Votando. Tenemos que salir a votar el 25 de junio. El 25 de junio hay que salir a votar. Y el voto tiene que ser nulo. Aquí quiero puntualizar una cosa. He estado recibiendo mensajes y he visto comentarios en donde dice la gente mejor no ir a votar. Entonces eso es el abstencionismo. Le vamos a dar un espacio a esta clase política y van a ganar ellos. Entonces el impulso es salir a votar. Hay que salir a votar en contra del sistema corrupto. Eso quiere decir que no votemos por la alianza y la fórmula que ellos nos están proponiendo, descalificando candidatos. No por Suri, no por Mulet y no por Sandra. Hagamos un acto de protesta y votemos nulo. Y ahí es donde yo le quiero hacer un llamado a los candidatos que están postulados y que ya vieron sus mediciones y que no tienen posibilidades. Yo los invito a que declinen su participación y que como acto de protesta, de valor, de honestidad, por amor a la patria, también llamen a su caudal electoral a votar nulo. Eso
sería un acto de patriotismo valiente, despojándose de cualquier posibilidad de transar con este sistema corrupto y de llegar a poder oponerse a este sistema. Reflexionen, candidatos. Hablemos de números. ¿Cuántos votos nulos necesitamos? Y aquí quiero que me pongan atención, porque todos los que son detractores del voto nulo, que son esa gama de que quieren que suban esos 3 candidatos a la posibilidad de la segunda vuelta, de conformidad a lo que leímos en el artículo 203, lo que se necesita es llegar a un 51% de votos nulos. 51% de votos nulos. Ahora, ¿cómo vamos a establecer ese 51% de votos nulos? Entonces, yo, viendo las estadísticas de los resultados del proceso electoral anterior, del año 2019, teniendo el dato del padrón electoral, me atreví a hacer los números y por ahí ya escuché a Carlos Pineda en una de sus declaraciones que él dice que se necesitan 3 millones de votos nulos para poder anular la elección presidencial. Entonces vamos a hacer la siguiente matemática. El padrón electoral para estas elecciones es de 9.372.164 personas que están aptas para votar. Este es el padrón electoral. O sea, el padrón electoral es todas las personas que el 25 de junio pueden llegar a votar, ¿sí? Pero hemos visto las participaciones de las 3 elecciones anteriores y aproximadamente hay el año pasado, en el 2019, el abstencionismo fue el 37%. Yo me permití agarrar esta cifra del padrón electoral, los 9.372.164 aptos para votar, y le apliqué un 70%. ¿Qué quiere decir eso? Le rebajé un 30% de abstencionismo y le apliqué un 70% de participación. Esta es mi estimación, y ese 70% de participación serán 6.560.515 personas. Así es como yo voy a hacer el cálculo de cuántos votos creo yo que se necesitan. Entonces, ¿cuántos votos nulos serían? El 51% que se le aplique a esta cantidad, el 51%, esto nos da el dato de 3.345.862 votos. En teoría, tendría que ser la meta aproximada de votos nulos para poder anular una elección presidencial o elección para diputados o elección para el Parlamento Centroamericano o la elección para la alcaldía, para las alcaldías. Entonces, mucha gente dice, eso es imposible. No, hombre, no va a llegar. Los políticos que modificaron esta ley, lo que dice la gente es, lo pusieron en el 51% porque es imposible que la gente llegue a votar nulo en el 51%. El año pasado, los votos nulos fueron 200. Los votos nulos el año pasado para la elección de presidente
En el 2019 fueron 208,726 votos nulos, lo que llegó a un porcentaje más o menos del 6%, no, perdón, es como el 3 o 4%. Creo que es el del total de la votación de presidencia. Aquí. Ok, aquí está. Aquí me pasaron el dato. Los votos nulos fueron 208,726, que representó el 4.12% del total de los votos contabilizados en la elección presidencial del año 2019. Fueron 4.12. Es un porcentaje súper alejado de ese 51%. Pero yo les quiero decir, primero, lo que estamos viviendo hoy por hoy y la diferencia a este evento electoral que nos aproximamos, que es el 25 de junio, es que ya estamos desesperados de esta clase política. Ahora sí llegó al nivel de descaro lo que ellos están haciendo. Entonces, yo creo, y creo que ustedes también creen en eso, por lo que he estado viendo en mi red social, por lo que he estado viendo, por lo que me escribe la gente, que creo que esta vez ese 4% va a quedar reducido a lo que puede pasar este 25 de junio. ¿Y por qué se los digo de esa forma? Si se dan cuenta que agarramos ese 51% y tenemos nuevamente estos 6,560,515. El 51%, se los vuelvo a repetir, son 3,345,862 votos. Entonces, yo agarré la cantidad de 6,560,515 votos, ¿sí?, que podrían darse en la elección presidencial, y le asigné al señor Carlos Pineda, dándole seguimiento a las encuestas en donde él fue evaluado, viendo lo que la gente está manifestando y que realmente, aunque le duela a los políticos tradicionales y que se les coló este señor Carlos Pineda llegó a ser un candidato popular. Entonces yo a Carlos Pineda, de esos 6,560,000 y pico de votos, le voy a asignar que yo estimo que él pudo haber tenido un caudal electoral del 30%. Y ese 30%, Carlos Pineda podría haber llegado a 1,968,154 votos. Esos son los votos que creo yo que pudo haber sido el caudal electoral de Carlos Pineda. Pudo haber sido más, pudo haber sido un poquito menos, pero yo calculo que él hubiera llegado en la última recta final, valga la redundancia, en la recta final de esta carrera política para el 25 de junio, por lo menos a un 30%. Entonces, aquí están los votos del candidato Carlos Pineda y él ya llamó al voto nulo. Aquí están los votos. La señora Telma Cabrera, le asigné un caudal electoral idéntico al que tuvo en el año 2019. La señora Telma Cabrera, de acuerdo a los datos del Tribunal Supremo Electoral, tuvo un caudal electoral de 680,300. Ella en el 2019 tuvo 456,114 votos en el año 2019. Eso le dio un porcentaje del 10.37%. Entonces, si yo le aplico a estos 6,560,515, que estimo yo que va a ser la cantidad de personas que va a ejercer su voto, yo
Telma Cabrera, su caudal electoral estimado, según yo, es de 680,325. Telma Cabrera ya llamó al voto nulo. Entonces estos votos estimados los vamos a poner aquí también. Y el señor Roberto Arzú, en la campaña anterior, en el 2019, en la votación anterior, él sumó 267,446 votos, los cuales es el 6.08%. Entonces, al señor Arzú le apliqué ese 6.08%, supongamos que ese hubiera sido su porcentaje. Estoy siendo lo más realista posible porque ese es el dato de la elección anterior, y entonces Roberto Arzú hubiera rondado en los 398,879 votos. Roberto Arzú, no me recuerdo si ya llamó al voto nulo, pero creería yo que él en la elección presidencial, por la descalificación que se le dio, creo que lo que va a hacer es que va a llamar al voto nulo. Y estos son los 398,879 votos que le asignaría o le sumaría el caudal electoral de Roberto Arzú. Entonces, la sumatoria de los tres candidatos es de 3,047,358 votos nulos que se podrían aplicar a la elección presidencial. Y aquí sumé los votos nulos del año 2019, porque la gente que votó nulo la vez pasada posiblemente va a votar nulo nuevamente en esta elección, porque no ha cambiado nada en el sistema. Entonces son 208,726 votos, lo que le sumarían esos votos nulos que se vienen arrastrando de la elección presidencial anterior. Entonces, la suma de los candidatos, Telma Cabrera, Roberto Arzú y Carlos Pineda, de su posible caudal electoral, más los votos nulos que vienen de la elección pasada, que podría ser que repitieran este año, porque yo les soy franco, yo siempre he votado nulo en el Parlamento Centroamericano y no voy a variar mi voto elección tras elección. Y en este caso, esa sumatoria nos da 3,256,048 votos aproximadamente. ¿Cuántos votos harían falta para que anulemos la elección presidencial? Hablando solo de la elección presidencial, faltan 89,778 votos. 90,000 votos, pongámosle. Entonces, las estimaciones que han hecho las personas son más o menos de 3 millones. Yo les digo que son más de 3 millones. Pero con esta ensayo que hice yo, lo que yo estoy diciendo es de que voy a debatir el mensaje negativo de las personas que hablan mal o en contra del voto nulo. Muchas personas dicen, los que están llamando al voto nulo están favoreciendo a los candidatos punteros, a Mulet, a Suri y a Sandra. Eso es mentira. Yo escuché una entrevista del señor Arévalo, candidato de Semilla, y dijo que la gente que está llamando al voto nulo se está corriendo un gran riesgo porque esos votos se los estamos dando al sistema. Ah, va, sí señor, entonces ¿qué quiere? Que mi voto, por eso que usted está diciendo yo voy a votar por usted. No, yo no voy a cambiar mi forma de pensar, de protesta en contra de este sistema votando nulo en la elección presidencial. Entonces, esto es lo que yo creo que pudiera pasar. Le estoy diciendo a las personas que vayan a votar. Todavía pueden rescatar, o sea, recuérdense que son 5 elecciones. Pueden ir a votar por el alcalde de su localidad, pueden ir a votar por sus diputados distritales y los de lista nacional. Yo les digo que hoy por hoy estoy en duda
si voy a votar por los candidatos del listado nacional de alguno de los partidos, porque ese es el listado de los diputados que han sido más nocivos para el Congreso de la República. Entonces, todo esto que yo les estoy diciendo puede aplicar para las 3 elecciones de presidente, Parlamento Centroamericano y diputados de la lista nacional. Pero si ustedes quieren, anulen todas las papeletas, pues, de las 5 papeletas, anúlenlas, si ustedes quieren. Entonces, esta es la explicación legal, lógica, numérica del tema del voto nulo. Ahora muchas personas me decían, licenciado, explíquele a la gente cómo anular el voto. Entonces aquí tenemos que hacer una diferenciación. Está el voto válido, está el voto en blanco y está el voto nulo. Hay un cuarto voto que no se los quiero explicar porque no quiero causar confusión, que es el voto inválido. Pero ese no va a entrar al tema de ahorita. El voto válido es el voto que una persona marca en una casilla específica. Aquí tengo yo un ejemplo de papeleta. Estoy marcando con una X una casilla en blanco. Supongamos que ahí había un símbolo, pues, porque aquí hay un montón de símbolos. Estos no. Yo estoy marcando este que aquí, y por ejemplo, aquí estaría la casilla de Mickey Mouse y yo estoy votando por Mickey Mouse. Este es un voto válido, ¿sí? El voto en blanco es agarrar la papeleta, doblarla y depositarla en la urna. Eso no es el voto nulo. Eso es un voto en blanco y ahí sí no sirvió de nada que usted fuera a votar y depositara ese voto, porque este no va a tener peso. Se va a contabilizar, pero no pasa nada con el voto en blanco. Este es el voto en blanco, el que usted agarra y no marca nada y solo lo dobla así. Ese voto en blanco no va a servir para nada. Y el voto nulo es agarrar la papeleta y rayarlo de esta forma, o si quiere lo raya así. Otra cosa que puede hacer para anular el voto, puede poner una expresión de protesta. Aquí yo estoy anulando el voto poniendo ninguno. Este es un voto nulo, ¿sí? Otro voto nulo es poniéndole una X completa a la papeleta. Pero por ahí vi un video de una colega hoy en la mañana en donde dice que ya le dijeron de adentro del Tribunal Supremo Electoral que mejor no hay que votar así porque de repente le van a asignar el voto al que esté en el centro de la papeleta. Entonces, yo lo que les sugiero es que pongamos una X y la crucemos con una línea. ¿Sí? Podemos hacer una X de esta forma. Podemos poner ninguno o el nombre de su candidato descalificado. Podría poner Telma, podría poner Carlos, podría poner Roberto. Y yo creo que esta es la mejor forma de anular el voto, ¿verdad? Les vuelvo a poner el ejemplo. Esto es un voto en blanco, esto no es un voto nulo. Y yo, en lo personal, voy a anular la papeleta de esta forma. ¿Sí? Ese es el voto nulo. Si usted hace eso en las 5 elecciones, está votando nulo para presidente, para diputado, para diputado distrital, para alcalde y para Parlacén. Hay que fijarse bien qué papeletas son las que hay que anular. Hay diferentes colores, ahorita no me recuerdo cuál es el color asignado para cada papeleta. Las cosas que me han estado diciendo, si gana el voto nulo y se anula la elección, va a haber una segunda elección, sí, pero no es como la segunda vuelta. Es una elección
en donde van a participar todos los candidatos que logren ser postulados e inscritos con los partidos que participaron en la primera vuelta. Pero va a haber una segunda elección y en esa segunda elección gana el que gana, aunque sea por un voto. Y ahí es donde les digo yo, primero, el voto nulo es un rechazo patriótico, cívico y democrático a esta clase política. De primero les vamos a decir, ustedes no son populares y los rechazamos como población y ahorita no se van a elegir. Ese es el primer punto que tenemos que entender. Es una protesta. Alguien por ahí decía, mejor bloqueemos las carreteras, quememos camionetas y todo para que nadie vaya a votar. Eso es vandalismo. Eso es un acto antidemocrático porque se le está vedando el derecho a las personas de ejercer su voto. Yo aquí no le estoy diciendo a las personas que ya están convencidas de votar por cualquier candidato que no vayan a votar por ellos. Yo se lo estoy diciendo a aquellos ciudadanos, como posiblemente la mayoría de ustedes y yo, que estamos rechazando a la clase política. Y entonces yo voy a ir a votar nulo por la elección de presidente y nulo por el Parlacén. Lo voy a hacer. ¿Qué otras cosas he estado leyendo por ahí? Mire, esto lo están haciendo los partidos políticos que están ahí metiendo su plan B y oscuro si quieren favorecer. A mí me pueden investigar. Yo no estoy afiliado a ningún partido político, nunca lo he estado. Nunca he estado afiliado a ningún partido político. Yo soy una persona común y corriente que todos los días tengo que salir a trabajar y a mí no me paga nadie para hacer esto. Yo he hecho esta situación de manera voluntaria, de manera pacífica y prácticamente solo. Ustedes, bienvenidos a mis más de 5,000 nuevos seguidores. Los invito a que miren todos mis transmisiones anteriores, que miren que he planteado acciones ante los tribunales, ante el Ministerio Público. Planteé una acción inconstitucional de ley en contra del centro de gobierno cuando recién se instauró. Le dieron trámite a la inconstitucionalidad y después quedó sin materia porque el gobierno dio marcha atrás por eso, no solo por mi inconstitucionalidad, sino que porque fue un clamor popular de que el centro de gobierno no funcionara. Nos lo metieron por otro lado del centro de gobierno, pero legalmente no existió después el centro de gobierno. He puesto denuncias en el Ministerio Público, he hecho peticiones a la presidencia del Congreso de la República y he tratado de hacer todo esto de manera personal y se ha vuelto un movimiento en la plataforma de mi red social de Facebook, porque yo estoy seguro que hay mucha gente que piensa como yo, porque este es un acto de un ciudadano común y corriente y que las redes sociales nos dan la posibilidad de podernos comunicar y de poder hacer un movimiento. Y esto del voto nulo, yo ya estoy viendo que se está volviendo un movimiento. He visto a colegas que están haciendo exactamente lo mismo que yo. Eso no me ofende, sino que lo agradezco y pido a todos aquellos colegas profesionales del derecho que sigan impulsando sus ideas con respecto al voto nulo y todas sus efectos, y que lo manejemos de manera consciente, y esto va a poder llegar a ser un movimiento. Recuérdense todos ustedes, fuimos a la plaza en el año 2015 y votamos un gobierno. Votamos el gobierno con manifestaciones de peso y manifestaciones populares. Y esto es lo que está pasando, pero ahora que se nos abrió la posibilidad del voto nulo. Y eso es lo que tenemos que materializar. Hoy, si oímos a los políticos decir que no voten nulo, es simplemente por dos sencillas razones. De los punteros, que son esos tres, Suri, Mulet y Sandra, que están confabulados y que están alineados con el sistema, es porque ellos están peleándose, por lo menos Suri y Mulet, pasar a segunda vuelta con Sandra Torres, porque no es lo mismo quedarse en tercer lugar que pasar en segundo lugar. Y van a seguir la misma agenda de este sistema corrupto. Que no les quepa la menor duda.
Los otros que están abajo, hablemos de los de izquierda, de Semilla, de ¿cómo se llama el otro movimiento? De Voz, y eso, ellos hablaron mal de Carlos Pineda y ahora se quieren comer los votos de Carlos Pineda porque le quieren hacer competencia a los de arriba, porque ellos no son populares. Y entonces obviamente ellos van a decir que no vote nulo la población. Tiene lógica. Y los que están hasta abajo, que ya no lo menciono, lo que están haciendo es, prefieren que haya una segunda vuelta porque después le van a ir a querer sumar a Sandra, a Suri o a Mulet sus 25,000 votos, sus 80,000 votos que sacaron en la primera vuelta. Y entonces ahí vamos a ver conferencias de prensa en donde salen esos candidatos de chiquitolina, que son los enanos, a darle el espaldarazo a Sandra o a darle el espaldarazo a Suri o a Mulet. Entonces a ellos tampoco les conviene hablar bien del voto nulo. Entonces, quítense ese miedo y hagámoslo por el país. Esta es la bandera, la insignia del voto nulo, la bandera de Guatemala. Es un acto patriótico y hay que hacerlo por nuestros hijos, por los nietos, por los amigos, por la familia, por los socios, por los colegas, por todo el mundo. Hay que parársele y hay que plantarse a esta clase política que ellos creen que ya nos tienen dominados. Y esta es una expresión, lo vuelvo a decir, pacífica, cívica y democrática. No sé si tenemos algo por ahí, algo importante que detectemos de comentar de lo que nos están diciendo las personas. Ya, son saludos, si quieren leerle. Gracias. Miren, hoy precisamente le dije a alguien de California que iba a mandar saludos a California. He estado conectado con personas de muchos lugares de Estados Unidos. Recordemos a nuestros compatriotas de Estados Unidos que solo hay 90,000 registrados en el padrón electoral. Esos son 90,000 votos que suman. Y la otra cosa es de que hay que platicar con sus parientes aquí en Guatemala para concientizar y darle esto un impulso y un empuje más a lo que se puede dar con el voto nulo. Voy a tratar de leer nada más algunos mensajes y vamos a terminar esta transmisión, que recuérdense que yo siempre transmito no más de 1 hora. Aquí me dice Andoni Rosales, me manda saludos. Jorge Gómez, Damián Pérez, Rufi Salazar, todos hablando y apoyando por el voto nulo. Saludos a don Chermo Rosell. Me hicieron una pregunta sobre los riesgos si no gana el voto nulo. Bueno, saludos a todos los demás. Aquí tenemos a Juan Adiel Tazaj. Tenemos muchos mensajes. Son decenas de mensajes que están entrando ahorita. Estamos conectados, más de 2,000 personas ahorita en vivo. Miren, voy a terminar con esto que me están diciendo. ¿Cuál es el riesgo si no gana el voto nulo? Yo no miro ningún riesgo. Porque si no gana el voto nulo, va a pasar los que ya configuró el sistema para que pasen la segunda vuelta. Entonces, si no gana el voto nulo, van a tener de presidente a Mulet, a Suri o a Sandra Torres. Por eso les digo yo, y la oposición o los otros candidatos no van a tener la capacidad de reunir los votos que dejaron sueltos estos 3 candidatos. No van a tener la capacidad porque no son populares, no caen bien. Muchos no son preparados,
nadie ha tenido ese lenguaje de poderse comunicar con la población. Entonces, si no gana el voto nulo, no va a pasar nada. No tengan ese miedo, quítense el miedo. Para los que son de derecha, no va a entrar el comunismo. Y no vamos a hacer una Venezuela. Vamos en camino de ser como Nicaragua con esta dictadura de sistema, pero aquí ya no hay temas de ideologías, sino que aquí el monstruo a vencer es ese sistema que está confabulado, está alineado y está armado para que queden los candidatos del sistema. Ahí anda Edmund Mulet ofreciendo tablets para los niños con jueguitos. O sea, son ofertas tan idiotas, tan insensibles también para la realidad del país. Ya no saben ni qué hacer. Ahí anda Sandra Torres en TikTok bailando reggaetón y cortando lechugas. Ahí anda Suri Ríos haciendo otra infinidad de tonterías porque ya se dieron cuenta que ellos no pueden conectar con el pueblo. Entonces nosotros lo que vamos a hacer es que nos vamos a conectar todos y les vamos a decir no. Lo podemos hacer, yo ya les di los números, repliquen el mensaje. Hice los carteles para que se queden con las cifras. Pueden haber errores matemáticos, yo no puedo predecir el futuro, pero saqué todos los números de datos reales y de datos que ustedes pueden encontrar en la web, en Google, en el Tribunal Supremo Electoral, en la página del Tribunal Supremo Electoral. Entonces, ahí lo dejo. Vamos a seguir dándole seguimiento a esto. Yo ya mandé a hacer unos stickers para mí y para mi familia, para poner en los carros. Manifiéstense a favor los que realmente entiendan esto, que el sentimiento es en contra del sistema. Expresémoslo públicamente, escribámoslo en la parte de atrás de nuestros carros, hagamos stickers ahí de los banners que yo les puse del no al voto nulo, si votas, vótalos, yo voto nulo, y todas esas expresiones son las que los guatemaltecos tenemos. Esto es como que estamos impulsando una candidatura, pero nuestro candidato es el voto nulo. Y vamos a demostrar que el voto nulo es más popular que cualquiera de las opciones de los candidatos a la presidencia de este país. Y si usted piensa lo mismo para el Parlamento Centroamericano, anule el voto del Parlamento Centroamericano. En las diputaciones distritales, yo lo miro un poco diferente porque lo que los invito yo es que no reelijan a los diputados y voten por nuevas opciones de diputados, porque tenemos que alimentar de buenas personas y de gente que no esté contaminado en el Congreso de la República. Entonces la invitación que yo le hago a la gente es que vote por sus diputados de los departamentos, pero ya no reelija los mismos. Tenemos que limpiar el Congreso de la República, porque si no limpiamos el Congreso de la República, no vamos a tener un instrumento dentro de la orquesta de la democracia que funcione bien, que es ese Congreso de la República que ha sido mal representado durante los últimos 25 años. Ha estado representado por las mafias del crimen organizado, por las corruptelas del gobierno de turno. Y ahí, ojo, los diputados de Suri Ríos y los diputados de Sandra Torres y todos los del oficialismo, los diputados de Álvaro Arzú estuvieron alineados con las políticas de este gobierno perverso. Manifestamos para oponernos en el año 2021 contra un presupuesto desmedido y el Congreso dio marcha atrás. Manifestamos contra el gobierno corrupto de Otto Pérez Molina y obligamos a su renuncia y a la renuncia de su vicepresidenta. ¿Por qué no lo podemos hacer ahora con el voto nulo? Y les anuncio lo siguiente: creo que tenemos que medir la fuerza y la predicción de este movimiento del voto nulo. Y creo que todos los que estamos impulsando esto, como mi persona, debemos de coordinarnos y tenemos que hacer manifestaciones públicas pacíficas para que miren que se están plantando frente a un pueblo que ya está harto de esto. Entonces, creo que podemos coordinar una
manifestación en apoyo del voto nulo, que no es un tema sedicioso porque estamos respaldados por el artículo 203 y 210 de la ley electoral, y entonces podemos hacer una manifestación de presencia en el obelisco en la ciudad de Guatemala, en la plaza central en Quetzaltenango, en Huehuetenango, en San Marcos, en Escuintla, en Jalapa, Jutiapa, en Zacapa, en Izabal, en Petén, en todos lados. Podemos hacer una coordinación como la que se hicieron en el 2015, en donde se hacían las protestas de la plaza. Eso sí, hagámoslos los sábados o los domingos, para que no caigamos en el tema de interrumpir o de vedar los derechos de movilidad y de trabajo y de todas las personas. Actuemos de una manera diferente. Bueno, yo lo dejo hasta ahí. Espero que me sigan escribiendo. Me quiero disculpar con ustedes. No he podido contestar los miles y miles de mensajes que me han colgado en mi página, los cientos de mensajes que he recibido directos en el correo de mi página pública. He tratado de contestar, pero la verdad es que no he tenido tiempo, no tengo a nadie que me apoye con eso. Pero sigan escribiendo, sigan suscribiéndose a mi página y rieguen la voz. Esto es una manifestación democrática y pacífica, legal, en contra de este sistema corrupto. Mi nombre es Miguel Balcells. Mi lema toda la vida ha sido: démosle la vuelta a Guate. Nos vemos.